No chuzamos magistrados, no chuzamos periodistas, no chuzamos gente de la oposición, no violamos los derechos de la humanidad en el territorio colombiano. No encontraron ninguna prueba, no encontraron un solo indicio. Pueden allanar el palacio, pueden allanar si quieren el ejército, la policía actual, y no encontrarán una sola evidencia. De eso estoy absolutamente seguro. Aún no hemos firmado acuerdos sustanciales. Tan solamente hemos firmado acuerdos de procedimientos que nos van a permitir avanzar en la construcción de acuerdos sustanciales para que Colombia cambie. El proceso de paz tiene que ser distinto. Queremos ver realmente los cambios. La voz del ELN será la voz de la sociedad. Bueno, aquí los testimonios de una semana, como decíamos, luces y sombras para Gustavo Petro. A ver, Ever. Bueno, un poco como lo planteaba el informe, ¿no? Una semana compleja en la que vemos que ciertos elementos que ya veníamos analizando en las semanas anteriores con respecto a cómo está cambiando un poco la situación política en Colombia, por un lado se confirman y por otro lado vemos cómo Petro intenta reaccionar frente a las dificultades que se le han ido presentando. Las novedades de esta semana, como sabemos, tienen que ver, por un lado, con las declaraciones del ahora ya ex embajador colombiano en Venezuela, un canciller que no proviene de las filas del petrismo, sino que está más bien vinculado a distintos partidos políticos que gobernaron Colombia previamente, un operador político, podríamos decir así, que estaba en la embajada colombiana en Venezuela, pero que a su vez, por lo que se dejó entrever a partir de sus declaraciones y filtraciones de esta semana, aspiraba en esta remodelación del gabinete político de Petro que se inició ya hace unas cuantas semanas a ocupar cargos con mayor responsabilidad, mayor poder, y una suerte de explosión interna generó una serie de declaraciones que ponen al gobierno de Petro en un lugar complejo, porque lo estaría acusando de haber participado justamente desde su propia figura en un financiamiento oscuro para lo que fue la campaña electoral de Petro. Por otro lado, también empantanamiento en cuanto a lo que tiene que ver con las acusaciones hacia el gobierno de Petro de las famosas chuzadas, lo que nosotros llamamos las escuchas ilegales, hacia lo que tiene que ver con lo que derivó en la renuncia de su ahora ex jefa de gabinete. Y en ese marco, la gran manifestación del miércoles, en la cual nuevamente Petro apuesta a este vínculo directo, digamos, con su electorado, a partir de, como decía, la ruptura con lo que fue su alianza inicial, con partidos más alejados de lo que era su programa de reformas. Y en ese marco, Petro ya claramente denunció públicamente lo que él denomina el inicio de un golpe blando, en el cual se inscribirían toda esta serie de sucesos que vimos esta semana. De hecho, la oposición más frontal de Petro ya no es solamente con el Parlamento, en el cual no logra hacer avanzar su programa de reformas. Recordemos, lo dijimos ya en otras emisiones, la reforma tributaria ha avanzado, pero no así las que resultan fundamentales para la caracterización propia del gobierno progresista que pretende encarnar Petro, es decir, salud, trabajo y la famosa reforma agraria que, aún siendo la más difícil, es la clave definitiva para avanzar con un aspecto fundamental de la propuesta de Petro, que es la posibilidad, al menos, de encarar un proceso de paz total que requiere, por lo tanto, una reforma también de la propiedad de la tierra. Es decir, que se enfrenta a esta serie de dificultades. La acusación de Petro está centrada no solamente, como decía, en la oposición parlamentaria, sino también en una figura que comienza a cobrar cada vez mayor relevancia en la política colombiana, el fiscal Barbosa, un fiscal también nombrado bajo periodos anteriores, bajo los periodos uribistas de gobierno de Colombia, y que ya ha tenido una serie de intervenciones, tanto a nivel de declaraciones públicas como de intervenciones judiciales, en las cuales el gobierno de Petro sospecha, ve
y denuncia una suerte de connivencia con la oposición para debilitar al gobierno de Petro, para bloquear las reformas que pretenden llevar adelante y, en definitiva, a la espera de las elecciones de octubre próximo, bueno, apuntar a una derrota del petrismo y, podríamos decir, un fin para este espíritu que encarna en un inicio el gobierno de Petro de pretender encarnar transformaciones radicales para Colombia. Petro estaría sospechando, o la hipótesis que circula entre el petrismo es que hay una apuesta a un debilitamiento en distintos frentes, la prensa, el sistema judicial y la oposición parlamentaria frenando las reformas para apuntar o bien a inmovilizarlo y restarle capacidad política para lo que resta de su mandato, o incluso para tal vez intentar reemplazarlo en una suerte de golpe parlamentario como el que Petro denunció también en el caso de Perú, en un escenario a la peruana. Último punto importante, el viernes, la marcha fue el miércoles, el viernes se firmó, como decíamos al inicio del programa, el acuerdo de cese el fuego por 6 meses con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y es un paso importante con al menos este sector caracterizado como el más político de aquellos que están en el marco de este proceso al que apunta el gobierno de Petro de paz total, que bueno, avanza en este cese al fuego, primer paso para avanzar en los acuerdos de paz que Petro apunta, como dijo durante este encuentro ayer viernes en La Habana, a que termine finalmente en el 2025 con el fin del enfrentamiento entre el Estado y el Ejército de Liberación Nacional. Vamos a ver qué sucede. Fines de agosto hay un nuevo encuentro en Venezuela para hacer un balance del inicio de este cese el fuego y, a su vez, bueno, el escenario más complejo y más difícil que tiene con otras fuerzas, ya no de carácter político, al menos en la caracterización del petrismo, con las que tiene que intentar acordar. Bien, y una buena noticia que llega desde Colombia. Luego de 40 días en la selva, estos 4 hermanitos fueron rescatados sanos y salvas. Están con atención médica por estas horas en Bogotá. 13, 9, 4 y 1 año. Fueron rescatados con vida. 40 años estuvieron en la selva. 40 días estuvieron en la selva. Allí está.